Dado que el proceso de transición consiste en la construcción de confianza entre ambos sectores, la tecnología de las comunicaciones es un factor importante. Los teléfonos móviles en Indonesia en 1998 y las redes sociales Facebook y Twitter en este siglo son un recurso que acelera la construcción de confianza entre grupos sociales y eso contribuye a una más rápida movilización contra la dictadura. Pero a ver, esto está más que claro. Este hombre es un... Bien, ante la dictadura. En los años previos a esta tecnología, la confianza se lograba mediante publicaciones escritas y reuniones cara a cara, que se hacían con mucha dificultad y lentitud en el interior de las dictaduras. Ahora la construcción de la confianza interpersonal para hacer manifestaciones en la calle es más fácil y rápida. Además, como señala el presidente de México, el priista Ernesto Zedillo, la velocidad con que la gente recibe la información va influyendo también en el curso de los acontecimientos. Como la transición consiste en un cambio de escenarios, hay una gran ansiedad informativa por parte de todos los actores de entender cuál va a ser finalmente el nuevo escenario. Los flujos caóticos de información que se producen en el actual ecosistema mediático aportan en forma permanente indicios sobre este cambio estructural. Ahí termina el epígrafe, ahora viene conexión. ¿Qué vas a hacer? ¿Comentar esto? Comentar el punto de confianza. Les quiero decir que en estos momentos, y no en estos momentos, ya desde años anteriores, nosotros, todo el periodismo independiente, no ha estado siendo efectivo en los medios que tenemos a nuestro alcance. Yo personalmente he tenido que arrastrar a la gente, casi arrastrarlo, a incluirlo en las redes sociales. Es esencial, es el arma más poderosa que tenemos en estos momentos para darle información a este pueblo, como le llamo yo, de adentro y de abajo, que es la masa que va a mover verdaderamente el cambio social, que son las fuerzas sociales que hay que mover y no se han movido. Ahí tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos los blogs, lo tenemos a nuestro alcance y no puede evitarlo el gobierno, porque tendría que cerrarlo completamente. Y eso lo pone... Este mensaje que le doy a ustedes con énfasis, tienen que transmitirlo y casi imponerlo, porque nosotros somos mensajeros de la libertad, mensajeros de la democracia. Creo que le he dicho bastante. Tenemos esos medios en las manos. La sociedad civil tiene esos medios en las manos. Lo único que tenemos que hacer es utilizarlo. Hay algo bueno, ¿no?, en este aspecto. Sin las tecnologías de la comunicación, sin las redes sociales, hubiesen sido imposible una serie de eventos que se han desarrollado post a esta era informática. Pero esto es un frente que tiene dos frentes, por decirlo de una manera. Uno es el uso que se hace a niveles internacionales, donde todo el mundo, en cualquier lugar, en el metro, en la casa, en el trabajo, está conectado constantemente, porque es una necesidad estar conectado constantemente. Y en este ámbito funciona a la perfección. Es curioso ver cómo usted da enviar y apenas ha levantado el dedo del teléfono y ya el mundo entero está viendo lo que usted está enviando. El otro frente que tiene esto es las limitaciones que el gobierno ha impuesto acá en la isla, desde los altos costes de conexión hasta la facilidad que hay para conectarse. No le ha quedado más remedio que establecer ciertas y determinadas zonas Wi-Fi en puntos para ellos estratégicos. ¿Por qué para ellos estratégicos? Porque están fuera de todos los puntos clásicos de contienda, de afluencia,
Por ejemplo, en el Parque de la Fraternidad, en el Parque Central, ellos no ponen punto de Wi-Fi. Sí, pero la hay por el hotel. Sí, pero ya no funcionan los puntos de Texas. Ya no funcionan los puntos de Texas. Tienes que pagar la tarjeta del hotel, que es bastante cara, mucho más cara que los puntos de Texas. Y esto limita mucho la posibilidad de que los sucesos tengan la inmediatez que requieren. También hay una mala educación social con respecto a las redes sociales, y de esto lo he dicho varias veces. Necesitamos que sobre todo la juventud vea en la red social el arma para tocar lo que no puede tocar estando acá dentro de la isla. Más allá de estar en la, literalmente, y perdónenme nuevamente, en la bobería de cuál es el videoclip que más se está viendo, de cuál es el videoclip de mi artista favorito, de estar conversando por Facebook o por IMO con mi primo que está en la otra zona de Wi-Fi en el otro punto. No. Hacer eso lo único que hace es alejar la posibilidad de usar esta herramienta como un medio de lucha. Es necesario que hagamos concientizar a la gente de que ahí puede acceder a toda la información que ellos necesiten saber. Una cosa importante, hay páginas que están bloqueadas, ciertamente, pero no pueden bloquear todos los proxies anónimos que existen en línea. Es muy fácil entrar a un proxy anónimo y poner una dirección URL y usted accede a la información que usted quiera. Y eso, hasta ahora el gobierno no ha podido bloquearlo. La confianza que establecen estas redes sociales es buena, es necesaria, pero vuelvo y repito, el cubano de a pie necesita concientizar que la red social, más allá de comunicarse con personas comunes igual que él, tiene la magia de empoderarlo en cosas que necesite, en poner a su disposición cursos, en poner a su disposición becas, en poner a su disposición herramientas inclusive para adquirir otras cosas que de no existir la red social, a lo menos acá en Cuba sería imposible. En dos palabras le voy a decir lo que he analizado sobre la oposición en Cuba. La primera oposición, una oposición que fue muy duro, años 60, años 70, fue muy dura, que Fidel Castro se encargó de aplastarla por la fuerza, por la violencia, por la cárcel, por el asesinato, y la oposición que renace, diría yo, en los años 2010, que para mí los promotores de esa visibilidad, o sea, de esa oposición visible, fueron Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, cuando comienzan a utilizar las redes sociales, comienzan a enseñar a utilizar el Twitter, los blogs y toda esta serie de ahí nace esta oposición que nosotros tenemos actualmente. Una oposición que ha nacido y ha crecido sin poderla parar. Yo mismo hasta el 2010 yo era prácticamente un desconocido, yo no tenía rostro. Yo luchaba en contra del gobierno y no tenía rostro. No se conocía de mi existencia. Las redes sociales, todo esto de Twitter, Facebook, le dan rostro a la persona, hacen existir a la persona y existirla como es, como opositor. Hay otra cosa importante ahí, y es que, bueno, nosotros recién estamos gateando, no estamos caminando en el tema de las redes sociales. Hoy gran parte de los jóvenes al menos se conectan, no con una frecuencia bastante completa, es decir, en la semana, pero hay conexión. Pero también yo creo que es fundamental buscar otras herramientas que se utilizan más. Incluso he conocido casos en escuelas
donde a través del Sapia es propicio al fraude académico, es decir, a pasar la prueba, no sé qué más, que está dentro, no sé qué más. Y yo creo, y si usamos eso para llevar la información, si usamos, por ejemplo, el Sapia, si usamos el Sender, si usamos tantas otras aplicaciones para los teléfonos Android, que es los teléfonos que la mayoría de las personas tienen hoy, y si usamos esos medios que no necesitan una privatización, no necesitan un costo para entrar a la hora de llevar la información, yo creo que sería importante. Y si usamos las redes clandestinas, no tanto porque el Estado sabe y las permite, las redes de juego, las redes de Wi-Fi, de conexión local para juego, que se usa para juego pero se puede pasar información. Conozco casos donde el Estado sabe que existe y han ido, no, yo lo que quiero es que tú no me pongas contenido político pero te la dejo tener. Y por ahí puedes actualizar el antivirus, hay uno que se conecta a internet y la descarga en una página local y eso actualiza el antivirus automáticamente. Y si usamos esas cosas, no necesita conexión a internet, y si usamos esas vías, si usamos por ejemplo, porque ya yo creo, esto de ir casa por casa hablando sobre el tema de democracia, a la segunda puerta donde tú toques ya estás tocando la puerta de seguridad del Estado y te dicen, bueno, ven acá. ¿No? Y si usamos esta forma, yo digo que incluso las redes sociales, yo creo que es una protección al periodista dentro de Cuba. Eso te protege, es una coraza que tienes de protección ante cualquier acto que pueda tomar la dictadura sobre ti. Pero también hay otra cosa sobre las redes sociales que es muy interesante. Y sobre todo Facebook. Aquellos que tengan posibilidad o que tengan cuenta en Facebook, Facebook tiene una aplicación, bueno, tiene entre tantas como Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Hay una aplicación que se llama Grupos. Y muchos, incluso, por ejemplo, Agustín, y creo que usted también, que lo he visto en algunos de esos grupos. Hay grupos de cubanos, a ver, de diferentes temáticas o que abordan diferentes temáticas, pero hay grupos en internet donde es propicio al debate y hay incluso personas dentro de Cuba que están inscritas a esos grupos y debaten. ¿Por qué? Porque Facebook también tiene la posibilidad de cuando tú entras, lo primero que tú haces cuando tú entras es tú vas a las noticias de todo lo que está haciendo fulano, mengano, ciclanejo y lo último que tú ves es lo tuyo. Eso es lo primero que te sale y luego hay un perfil, está el perfil tuyo con tu carita y tu nombre, entonces ahí es donde está lo tuyo. Pero lo primero que te sale es lo que está publicando la demás gente y principalmente los grupos donde tú te inscribes. Y si nos empezamos a inscribir en los grupos, que ya yo he usado con experiencia y ha dado resultados, y empezar a llevar la información, empiezas a crear un estado de opinión en esos grupos. ¿Cómo buscas los grupos? Pones en el buscador CU, Cuba, pones Cuba y ahí te va a salir cuánto grupo existe, que ya sea cubano, cubanas, Cuba, eso es un motor de búsqueda. Lo buscas y te salen los grupos de cubanos, inscríbete en esos grupos de cubanos y comparte la información. Facebook también te permite, cuando tú haces una publicación y tienes tu Facebook en público, tiene una opción que se llama compartir. Y si leemos bien, hay unas cuantas opciones: compartir a un amigo, en la biografía de un amigo, compartir público. Hay otra que dice compartir simplemente y 3 punticos. Y hay otra que dice compartir como un mensaje. En esa de 3 punticos te viene la opción de compartir en el grupo. En el grupo te estoy hablando de que hay grupos donde tiene incluso 1 millón de personas, de cubanos, 2 millones de personas que están conectados. Y hay otro factor, que aquí por lo general la información en Cuba, ¿qué sucede? Primero sale y luego entra. ¿Cierto o falso? La información en Cuba por lo general sale y luego entra de rebote. Esta que tú estás hablando no entra de rebote. Esta es más directa. Y compartir con el grupo y todo aquel que se conecte, todo aquel que esté en Facebook. El cubano cuando se conecta a Facebook, no ve que hay una cosa Cuba, enseguida se inscribe, no importa lo que sea. Y ahí puedes ver, ahí puedes crear un estado de opinión y puedes compartir. Porque hoy es claro y es real de que hoy los jóvenes les encanta pasar por Facebook, les encanta compartir por WhatsApp aquel video donde a no sé quién le cayeron a machete, una bronca en no sé dónde en la prisión, cosas así. Le gusta ese chisme, le gusta al cubano. Represión a los activistas. Exacto. Entonces, si compartimos esas cosas y siempre hacerlo con una lógica de que tenga capacidad para un teléfono, convertirlo en un formato más pequeño, esas son herramientas que yo utilizo.
Estoy hablando de herramientas que yo utilizo, compartirlo para que sea más fácil a la hora de compartirlo por Sapia, etc. Al cubano le encanta toda esa historia de que aquel que le entraron a golpe, no sé qué más, pero creas un estado de opinión. La gente te están viendo, la gente sabe lo que está sucediendo. Ya hoy al cubano es muy difícil que le tapen los oídos y los ojos, porque ya es difícil para el Estado controlar la información. Es muy difícil controlar la información. Entonces, a través de todas esas redes, en las propias escuelas lo he visto yo, como esos videos, en la propia universidad, cuando yo estudiaba, esos videos, como entraban a la universidad, uno que se conectó un día, como tiene acceso gratis al internet, y descargó un video y eso lo empezó a compartir por Sapia, por los chats que existen. Vamos a usar esas herramientas, que eso no son herramientas desconocidas, ni herramientas que usa no sé qué, el primer mundo, ¿no? Son herramientas que usamos acá en Cuba. Vamos a utilizarlas en base a este bien que es transmitir información, y créeme, surte efecto. Surte efecto porque estás creando un estado de opinión y estás dando conocimiento y dando las herramientas al propio cubano. Dice, conexión. Los periodistas son también parte de la clase dirigente que gobierna un país, y ellos pueden también acompañar el cambio de actitud del establishment, como ocurrió en Sudáfrica con el fin de la apartheid. También ellos son conectores entre élites y llevan y traen mensajes que puedan contribuir a construir el consenso suficiente para dar una fuerza al cambio hasta que éste se convierta en una bola de nieve. Un periodista de noticias también a los líderes, para obtener noticias de ellos de un intercambio donde ambos se benefician. El presidente sudafricano Thabo Mbeki recuerda casos en los que un periodista le dio noticias que fueron importantes en la transición. La transición expande la élite del poder, lo que hace que se convierta en un recurso útil. La conexión que hacen los periodistas que recorren todos estos espacios. Líderes del periodismo pueden surgir también los referentes principales del proceso de cambio. En Polonia, el último primer ministro de la dictadura comunista fue el editor jefe Poliska. El primer ministro de la transición fue el editor católico Tadeusz Mazowiecki, y el presidente polaco que completó la consolidación democrática fue el también editor Aleksander Kronecki. En un país donde la política y los medios tuvieron un alto nivel de interrelación, los periodistas han sido muchas veces potenciales candidatos. Un proceso de transición también se puede analizar como una agenda mediática, donde cada vez hay más actores políticos y sociales en su interior. En la transición mexicana, la presión sobre el Partido Revolucionario Institucional PRI llevó a la regulación de los espacios audiovisuales para que cada vez más incluya la voz de los opositores, al menos de los procesos electorales. La lectura de este libro comprueba que la transición es un camino largo, que puede tener tramos veloces, pantanos y retrocesos. Por eso lo importante es el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas que comiencen a considerar inexorable el desenlace. Es evidente que la construcción de la democracia comienza bajo el techo de la dictadura, y el periodismo es uno de los andamios más relevantes. Si me permiten, yo voy a hacer una intervención en este tallercito de hermano, ¿verdad? Esto está basado en un libro y por consiguiente es interesante. Pero hay que recordar que la sociedad cubana es única en su tipo, y que nosotros tenemos que partir de nuestra realidad, que no se parece a ninguna realidad de América Latina. En América Latina, que se ha caracterizado durante siglos por dictaduras militares, golpes de Estado, pero una dictadura estalinista preparada por Moscú, subvencionada por los rusos, con ayuda de la KGB, que es el órgano de inteligencia y de represión peor que ha existido. Más sofisticado que existió. Sofisticado y peor, de más malos instintos que ha existido. Entonces, tenemos que partir de la realidad cubana. Aunque haya ejemplos, porque por supuesto todo en este mundo está interconectado, interrelacionado. Haya ejemplos que nos puedan servir. No podemos tomar la realidad de Polonia
ni de Argentina, ni de Brasil, y transportarla a nuestra realidad de la mata para la lata. ¿Vamos a entender? Porque eso lo hizo el comunismo. Trajo la matemática alemana aquí a los jóvenes cubanos, donde sus padres y niños no eran ingenieros, no había nivel. Ahora los niños resulta que no saben ni de conjunto, no saben sumar, no saben multiplicar ni saben dividir. Y por lo menos en la educación anterior los jóvenes era bachiller, sabía dividir, multiplicar, sumar y restar. Resulta que ahora le dan una matemática brutal, del más por menos, menos por más, y no saben hacer nada. Esos son los desastres de imitar al pie de la letra situaciones que tienen lugar en una sociedad a otra. Nosotros somos latinoamericanos, nosotros tenemos un temperamento, tenemos una idiosincrasia, pero aparte hemos sufrido lo que no ha sufrido nadie en América Latina. Nosotros estamos pegados ya casi a lo que estuvo Rusia sometida, pero los rusos son europeos, nosotros somos latinos. Entonces hay que tener en cuenta que debemos de tomar lo positivo de la liberación del campo socialista, de la lucha contra la dictadura en Argentina, en Brasil, pero adecuarla a nuestra realidad. Todos los hermanos que emitieron su opinión tienen razón, esto no es contradictorio. Un cúmulo de verdades relativas lleva a una verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, porque eso fue lo que se creó en los dictadores como Fidel. Todos han intervenido y todos tienen un poco de razón y un poco de verdad. Si la sumamos todos, nos acercamos a la verdad absoluta. Un periodista no es más que aquel que escribe en un periódico. De ahí surgió la palabra periodista. La palabra periodista no tenía ninguna connotación, ni tenía ninguna presión social. Este es el inicio del periodismo. Es como el que maneja la guagua, ¿cómo se llama? Guaguero. Y el que maneja un coche, cochero. Y así surgió el periodismo, con esa ingenuidad. En los albores del siglo del 1800 y tal. Era para propaganda, para anunciar notas cronológicas, pero en la medida que esto se fue, que la sociedad se fue desarrollando y que los medios de comunicación, estoy hablando de la imprenta, estoy hablando de poder imprimir un periódico, primero era semanal, eran los journals, ¿verdad? Y después era diario, por eso se llama diario, porque era diario. Se fueron dando cuenta las personas inteligentes del impacto que el periodismo tenía en la sociedad. Entonces lo empezaron a llamar de manera burlona el cuarto poder. ¿Por qué el cuarto poder? Porque hay tres poderes, está el legislativo, el jurídico y el ejecutivo. Sin embargo, el periodismo no pertenecía a ninguno de los tres, porque no parecía legislativo. Los periodistas no van a la asamblea legislativa, no pertenecen al ordenamiento jurídico, tú que eres abogado lo sabes. No pertenecían al poder ejecutivo, o sea, no pertenecían a nada. Y sin embargo tenían en sus manos tremendo poder de movilizar las opiniones de millones de personas en momentos. Porque empezó, era, digo, muy limitado. Pero ya estamos hablando del siglo XX, el periodismo entró, y hay una película que se llama El Ciudadano Kane, que a todos les recomiendo, vamos a hacerle un día de debate aquí, que se trata de la historia, de la génesis del periodismo actual. Bien, entonces, ¿qué sucede? Las dictaduras se dan perfectamente cuenta del papel que juega el periodismo en la sociedad. Y evidentemente dijeron, si los dejamos nos tumban. Entonces, ¿cuál es la primera medida que tiene que tomar la dictadura? Eliminar los tres poderes. O sea, el poder legislativo son unos lacayos, el jurídico y el ejecutivo. Entonces amordaza la prensa, esclaviza a la prensa, la pone al servicio de sus intereses. Porque la esencia del periodismo es estar al lado de la verdad. No importa lo que cueste, no importa qué consecuencias traiga, estar al lado de la verdad. Esa es la esencia del periodismo de hace años. Inclusive en Estados Unidos, 2 periodistas tumbaron a un presidente, el presidente Nixon. 2 periodistas del Washington Post. Tuvo que renunciar. Lo tumbaron. Con el caso de Watergate. Entonces estamos dando cuenta de la importancia de la prensa. Ahora, lo que decía el hermano, no sirve un periodismo académico. Un periodismo que desde el punto de vista formal sea muy bueno, pero que no represente los sufrimientos, las esperanzas y el futuro de su pueblo, ni diga la verdad. ¿Para qué lo queremos? Para nada. Por tanto, son
buenos escritores pueden ser, pero periodistas no son buenos. Porque el periodismo tiene que estar al lado de la verdad, de la ética. Es mejor un periodista independiente, con ciertas lagunas al escribir, con ciertos problemas en la gramática, que en la redacción, pero del lado de la verdad, es mucho mejor que un periodista con una formación académica tremenda, pero simplemente se convierte en un lacayo de la dictadura. Es un vocero y un lacayo de la dictadura. Por supuesto, en las sociedades que no son dictatoriales, que el periodismo, y el periodista no tiene otro remedio, el periodista honesto, que ponerse al lado del sufrimiento. Pero en una democracia hay periodistas culturales, políticos, de economía, de deporte. No dejan de ser periodistas, no atacan el sistema porque viven en una democracia. Medioambientalistas, exactamente. Entonces, en una democracia el periodismo asume una cantidad de responsabilidades de publicación en la sociedad. Pero en una dictadura es muy difícil agachar la cerviz, ser vocero de un régimen como este. Entonces no eres un verdadero periodista. Porque la esencia del periodismo es la ética y la verdad. Si esto no se cumple, pues simplemente usted no es un periodista. Usted es un vocero del régimen que sabe escribir. Porque además también sabía escribir muy bien Goebbels. ¿Y a quién defendía? El fascismo. Goebbels era un maestro de escribir. Y la prensa alemana tenía unos escritores ahí que usted veía a Hitler y le parecía que estaba viendo un dios romano o griego. Y la gente se erizaba y lloraba. Pero a la luz de estos acontecimientos, que eran unos testaferros. ¿Y que pusieron de manifiesto? Que lo que sirvieron a un régimen criminal opresor como el fascismo. Entonces nosotros como periodistas independientes, más allá de todo nuestro conocimiento académico, de no haber estudiado en una universidad el periodismo, eso no importa para nada. Antonio Machado y Ruiz, un poeta español de la generación del 98, Franco lo sacó de España, que era otro dictador, y se murió en Cuvier solo. Y dijo, no me interesan las personas de cultura. Siempre están nombrando España y en el momento nunca la defiende. El pueblo nunca nombra la patria. A la hora difícil la compra con su sangre. ¿De qué nos sirven todos esos payasos que publican en el Granma o en la televisión? El periodismo debe siempre marchar en las dictaduras donde haya opresión, donde haya violación de derechos humanos. Debe marchar con la ética, con la razón. No importa tanto para formar una dictadura la educación académica que tenga un periodista. No es importante para nada. La gramática se corrige. Lo que pasa es que lo que no se puede corregir es la intención y el valor. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que nos convertimos es en la voz de las personas que tienen miedo. Ese Granma no es la voz del pueblo cubano, para nada, ellos lo saben. Fíjate que tú vas por la calle y dices, el gran mentiroso. ¿No ven esa expresión? Gran mentiroso. Sin embargo, yo soy periodista independiente, las personas se te acercan como si no fuera un héroe, un bicho raro, una cosa así, con una admiración y una especie de empatía. ¿No les pasa? Yo soy un periodista independiente. Otra cosa que pasa, cuando tienen un problema, vienen y te dicen, tú eres de los derechos humanos, tú eres periodista independiente, me quieren quitar la casa, no van al Estado. Eso es increíble. Increíble la fuerza que ha ganado en el pueblo el periodismo independiente. Pero por supuesto, hay mucho que hacer. No podemos tener una actitud vanagloriando. Es dura la dictadura de la Odisea. Sí, de que hemos logrado muchas cosas. Exactamente. No hemos logrado hemos logrado, sí, Alexis. Pero en las condiciones en que nosotros hacemos el periodismo. Se han obtenido logros. Óigame, en las condiciones que se hace el periodismo, fíjense que las hermanas damas de blanco, por la 400 o algo así, tan grande, ya no tienen a nadie, inclusive los comunes, presos más de 24 horas sin prueba. Ya se me han acercado gente, no políticos, o sea, no opositores, porque ellos tienen, ustedes saben que ellos tienen medidas especiales para los opositores, pero los comunes no tienen más de 24 horas. ¿Quién logró eso? La disidencia y la oposición, vamos a decir, y el periodismo. El trabajo periodístico de denunciar. Entonces todo hermano en su radio de acción
que se dedica al periodismo independiente, hay que levantarle el espíritu. No importa que escribas un poquito mal o un poquito mal. La gramática se corrige, la desvergüenza si no se corrige. Porque tú eres un periodista. Voy a hacer esta anécdota porque yo puedo hacerla. En otro momento no la podía hacer porque Reyes Iglesias estaba en Cuba. El padre de Reyes Iglesias, periodista de los medios informativos de la televisión de Granma. ¿Sabe qué le hicieron? Le obligaron a dar la noticia de la prisión de los 75 en la televisión, donde su hijo se encontraba. Entonces tú tienes que decir, mira, este es el título de periodismo, sí. Toma, desayuna con él. Y la dio. Pues sí, mientras Reyes Iglesias estuvo en Cuba, me dijo, coño, no me da, porque es su papá realmente, pero bueno, él está en España. Y la dio. Entonces,